El Cantón de Esparza, segundo de la provincia de Punta Arenas, es el lugar desde donde se origina nuestro proyecto Personajes del Cantón de Esparza. Doña Elsie Moraga Rodríguez es otra de nuestros personajes portadores de tradición, que nos va a llevar a través de sus vivencias, a través de sus recuerdos y de información de primerísima mano que le llegó a ella desde muy joven por diferentes épocas del desarrollo del Cantón de Esparza. Mi nombre es Elsie Moraga Rodríguez, hija de Fabio Moraga Loría y Enaldelina Rodríguez Vargas. Yo soy de Esparta, es decir, soy esparzana de ¿cómo se llama? Hasta el ombligo lo tengo aquí, ¿verdad? Enterrado. Y mi vida ha transcurrido en Esparta toda la vida, todo el tiempo. Yo nací en Esparza, en unas casitas que están frente al parque, que es donde está hoy, donde era Machobando, que era más conocido en aquel tiempo, Machobando. En unas casitas de esas ahí nací. Y después nos criamos al frente de una plazuela que había en Esparta, porque mamá vendía comida, tenía una fonda. Y entonces nosotros éramos 7 hermanos, ya uno se murió, pero vivíamos al frente de una plazuela muy bonita, que la municipalidad la mantenía muy bonita, toda llena de crotos, y en el centro había una estrella grande de ese torito, ¿cómo es? Esa que tiene una flor muy bonita, que tiene una hoja. Bueno, había un árbol grande, muy hermoso, que daba una sombra lindísima, y estaba sembrado sobre una estrella de zacate. Era muy bonito.
los policías diario andaban para allá y para acá y nos decían a los huilas que no se debía tocar nada. Y nosotros sabíamos que no se podía tocar nada, ¿verdad? Que no se podía quebrar un croto. Nosotros jugamos para allá y para acá de todo, el montón de chiquillos del vecindario, pero no sabíamos que no podíamos tocar nada. Y a veces habían unos huilas de ahí que son muy tremendos, que no hacen caso, y la policía los estaba vigiando, ¿verdad? Cuando uno veía a los huilas en carrera, dice, jale, porque ahí viene la huicha. Jalemos, dice. Y yo no, digo, ¿para dónde iba a jalar yo si yo tenía mi casa al puro frente? Nada más de cruzar la calle. Pero esos otros chiquillos que eran de afuera, sí, porque eran muy desobedientes. Pero era una belleza para Esparta esa plazuela, ¿verdad? Que hoy está llena de negocios, hoy en día. Bueno, se ubicaba la plazuela frente al mercado, a un costado del mercado, y después, no sé, la llenaron de negocios y se acabó la belleza de la plazuela, ¿verdad? Sí, en el mercado puedo decir que había movimiento los viernes en la tarde, sábado y domingo en la mañana, que era cuando llegaban los ramonenses, que venían en yeguas y traían papas, chayotes, camote, tacacos, dulce, tabaco. De todo eso traía esa gente, y entonces cuando usted veía que salía toda la gente del campo los viernes, con unos sacos de harina grandes, ellos los blanqueaban y ahí llevaban el diario por un lado, y por otro saco iba lleno de verduras, ¿verdad? Porque normalmente los lunes, martes y miércoles en el mercado, usted veía primero muy poca gente, porque lo que se vendía prácticamente era yuca, lo que se da aquí en Esparta, yuca, plátanos, ayotes, ¿verdad? Pero todo lo que era chayotes y tacacos y todo eso lo traían de San Ramón. Ah, sí, traían, bueno, yo digo que como 20 yeguas, o 15 yeguas por lo menos traían, porque venían esos sacos, antes habían unas sacas grandes de yute, y entonces cada bicho ese, cada yegua traía dos de esos. Entonces cuando llegaban los ramonenses, que nosotros les decíamos los moncheños, llegaban un montón de chiquillos a pelearse, a llevar las yeguas a bañarse. Así que les bajaban toda la carga, llegaban los huilas y se llevaban las yeguas y las echaban en el potrero del Lalo Benavides. Y les pagaban un 5 por cada yegua. Entonces los huilas se peleaban, un montón de chiquillos, todo del vecindario se peleaban las yeguas, ¿verdad? Después también los moncheños le ponían a los chiquillos a lavar las papas. Era también, les daban una peseta por cada saco que lavaban. Y también era una pelea. Ahí se agarraban los chiquillos a veces por eso, ¿va? ¿Cómo hacía falta el 5, digo yo, en los hogares, ¿va? Que los huilas sabían que con una peseta o un 5 algo se compraba. Y ya el domingo, como a las 12 de la 1, ya uno veía el movimiento en el mercado de los chiquillos donde venían con las yeguas. Y los señores esos, los aperos, los tenían guardados en unos cajones que ellos tenían en el mercado, ¿eh? Y ya comenzaban a hacer el arreglo, a arreglar las yeguas, a ponerle los aperos y todo, porque ya a las 2 iban ya de camino. Eso fue antes de que hubiera carretera. Ya cuando hubo carretera, había ¿cómo se llama? Una vagoneta que los iba a traer y los traía, de un señor que se llamaba Luis Cardosa. Un señor que se llamaba Luis Cardosa. Él los iba a traer y los iba a llevar también. Ya no volvieron yeguas ni nada. Y ya la cosa iba caminando mejor, ¿va? Más fácil para ellos traer eso, porque esa gente salía pero de madrugada el viernes en San Ramón. Iban llegando aquí como a las 11 o las 12, la 1, a esa hora iban llegando con todo eso, ¿va? Los medios de transporte, si era de los campos para la ciudad, lo hacían o en caballo o en carreta, ¿verdad? Cuando venía la familia venían en carreta, pero sí había una cazadora pequeña
que fue la primera cazadora que tuvieron los hermanos Mora, don Tobías Mora y sus hijos. Y esa fue la primer carro que yo vi, tenía partes de madera, casi todo era de madera, y para que caminara había que darle con una cigüeña, por delante, al motor, yo digo que es el motor, había que darle con una cigüeña, darle y darle hasta que arrancaba el motor, ¿va? Y yo sí me acuerdo, porque yo fui una vez a Barranca, y por donde viajaba era por el lado del Tejar. Se iba por ese lado y íbamos a salir allá como al puente. Antes de la puentera. A la puentera íbamos a salir, sí. Ya después, cuando ya la carretera se acomodó y hubo mejor, ya ellos pusieron otra camioneta más, porque ellos fueron los que sostuvieron todo el tiempo, estos hermanos Mora, fueron los que sostuvieron todo el tiempo el transporte de la gente que trabajaba en Punta Arenas, que era de Esparta. Ellos lo jalaban toda la vida. Entonces ya comenzaron a poner horarios a las 6 de la mañana, a las 7:30, a las 9:30, y así. Después aparecieron otras personas ya con otras líneas, cuando ya la carretera estuvo bien hecha y todo. Por ejemplo, no se veían las calles llenas de carros como ahora. No había nada de carros, solamente un carro se conocía, que era el de Diego Quesada Aguilar, hijo de don Diego Quesada. Eran los dueños de un negocio muy grande que había, donde hoy está el Goyo y todo ese montón de negocios, ¿verdad? Goyo y unas tiendas y todo. Ahí había había pulpería, cantina, botica, teatro, bar, tienda. Sí, ese negocio que de don Diego Quesada era desde donde está Goyo hoy en día, llegando hasta donde está, buscando para allá que es el este, buscando al este hasta pegar con lo que era la pensión panamericana antes, que era donde se hacían bailes y después habían cuartos para alquilarle a los carreteros. Ahí era un lugar bonito porque allá hacían bailes muy a menudo. Y de ahí de Goyo, buscando para el parque, al sur, hasta pegar con lo que es hoy la botica Suster. Era grande ese negocio porque tenía hasta billar. También fuera de la cazadora que tenían los Mora, existía también el tren, que también llevaba gente, llevaba carga, lo que era la carga de lo que sembraban aquí en Esparta. Ahí diarios se veían donde se estaban echando en jabas, por ejemplo, los mangos, de mangos, piñas, naranjas, aguacates, todo eso, porque eso se iba por tren para Punta Arenas. Y la gente también que viajaba. El tren salía a las 6 de aquí y iba con bastante gente también para Punta Arenas. Era muy bonito, el tren alegró mucho la ciudad de Esparta porque a las 4, que era cuando regresaba, se veía engalanada la calle que hoy en día va a dar al colegio, porque en el colegio estaba la estación. Entonces el tren llegaba a las 4 y viajaba mucha gente, solamente porque eso era todo como un esparcimiento. La gente venía a ver quién bajaba del tren y todo. Las muchachas, unas venían con el novio, otras venían solas con las hermanas. Siempre la gente trataba de estar, cuando el tren iba llegando, usted ve ahí el montón de gente que iba a ver nada más, porque era muy bonito. Ver el tren, verlo haciendo los cambios que hace el tren con los vagones y con la máquina y todo eso, ¿eh? Y además la gente decía, ay, vino fulano de San José, porque antes la gente que viajaba a San José llegaba a Barranca y ahí cogía el tren a las 3:30 que pasaba por Barranca. Y esa gente venía con valijas y con sobre todo, entonces todo el mundo sabía quién venía de San José. No solamente la gente que viajaba de Punta Arenas, sino quién viajaba también de San José, ¿verdad? Y era muy bonito eso, porque era un paseo muy bonito, las muchachas lo hacían. Y hoy en día, donde es la estación, lo que está es el colegio. Porque en la estación, en aquel tiempo, albergaba a
digamos, a la gente, a los mendigos que vivían en Esparta. Que esa gente yo digo que son como parte de la vida de uno, porque uno se los encontraba por todas partes, ¿verdad? Había uno que le decían Cuecha, que a ese andaba con muletas, ¿sí? Y uno le tenía mucho miedo, porque los muchachos malcriados se ponían y le faltaban al respeto, entonces él los corría diciéndoles cada cosa, ¿verdad? Pero uno les tenía mucho miedo porque él agarraba la muleta y le arriaba a todo el mundo, ahí no podía uno arrimarse, ¿verdad? Había otro que le decían Caspireles. Caspireles tenía un pelo altote y una gran barba grande, ¿verdad? Y uno cuando se portaba bien le decía a la mamá, le voy a decir a Caspireles que traiga el saco, y la eche ahí. Y que uno donde veía a Caspireles cruzaba la calle del miedo que le tenía. Y así había una viejita que le decían la carioca. Esa mujer no se sabe ni de dónde vino, ni quién es, ni nada. Una viejita bajita, pero ella casi no hablaba, llegaba y se pegaba a las ventanas y ya uno la veía ahí, entonces ya mamá me mandaba a dejarle un gallito ahí a la ventana y de ahí se iba para otra casa y para otra casa y así andaba ella, comiendo, ¿va? Ni hablaba, nada. Jacoba se llamaba, ¿sí? Miguelón. Sí, Miguelón era otro, sí, pero Miguelón era una persona, no era mendiga, porque él era un hombre nada más que tenía como problemas, ¿cómo se puede decir? Porque no era loco, sino que, bueno. Como un retardo. Sí, como un retardo era lo que tenía Miguel, pero él no se atenía a nadie. Él todo el tiempo iba al chingo, ahí lavaba la ropita y ahí la dejaba secando. En aquel tiempo nadie iba a robársela ni nada. Y una vez se venía con una carguita de leña que llegaba y se la cambiaba o a mamá o a la otra señora, Chanita Gutiérrez, que tenía otra fonda. Y en la tarde iba y traía otra carguita y ya con eso él se ganaba el café, y la comida y el café y el almuerzo. Era una persona que él se ganaba lo que se comía, ¿verdad? Era muy valiente era. Ah, sí, él se enojaba porque le decían Miguelón Vago, le decían los que siempre nunca faltan, van en una ciudad, Miguelón Vago, busque trabajo. ¿Cómo vago? Dice, a mí no me mantiene nadie, yo me mantengo solo, dice. ¿Ah? Ahora dice, ¿por qué me dicen Miguelón? ¿Por qué no me dicen Miguel? ¿Por qué tienen que ponerle la tilde en la voz? Porque lo que quieren es faltarme al respeto, decía él, ¿va? Para que vea que le digo que no era tonto. ¿Sí? Había una señora que se llamaba Eloisa, no me acuerdo del apellido. Esa señora, pues le decían ñagaracha, no sé por qué le dirían así, ¿verdad? Y ella cuando oía el turno, oía bulla, oía payasos, ella se ponía a bailar, era muy alegre, pero fue una mujer muy valiente. Cuentan que lavaba muy bonito y que planchaba muy bonito. Pero ya cuando se hizo ya más vieja y con un problema en una pierna, pues entonces se dedicó a vivir de la mendicidad, ¿verdad? Pero también era una señora de respeto y de todo. El ferrocarril fue se rumoraba que iban a quitar el ferrocarril y como que la gente no estaba de acuerdo, pero de ahí mandan más los que tienen el poder. Y hasta que llegó el momento de edad que se quitó. Y ya la gente que viajaba en ferrocarril ya tenía que coger entonces cazadoras. Entonces fue cuando se pusieron más cazadoras de otras personas que vinieron a ponerlo para que la gente viajara. Y de ahí ya lo que se iba por tren siguió mandándose también por cazadora. Ahí se metían los sacos de todo lo que iba para Punta Arenas. Pero eso afectó bastante porque los chiquillos que llegaban a enfardar ahí las frutas, el aguacate y todo eso que iba para Punta Arenas, los chiquillos ganaban por llenar los sacos de todo. Y la facilidad que era para ir a Punta Arenas, que en una hora está uno allá en Punta Arenas, a las 6, a las 7 está uno llegando a Punta Arenas. Pero se dio de que lo quitaron, ¿verdad? Y ahí fue donde le dieron ya pie, más adelante con los años le dieron pie a poner ahí el colegio. Me gustaría hablar de las tradiciones de Semana Santa, cuando yo me criaba, porque dicen que antes era peor todavía, pero cuando yo me criaba era mucho respeto.
No lo dejaban ir a los chiquillos, a nadie, a bañarse a una poza, a nadie. Porque la mamá le decía que uno se convertía en sirena, ¿sí? Y entonces se respetaban mucho esos días. Mamá decía que no se podía ni pelear, entre los hermanos ni nada. Entonces esos días pasaban nada más entre la casa y la iglesia, y las procesiones también. Yo me acuerdo que mamá cogía el dulce y lo hacía en pedazos, los dulces de Jueves Santo y Viernes Santo, para no estar como con un cuchillo ahí dándole, ¿verdad? Sin embargo, ella me cuenta que la abuelita de ella lo partía el montón de pedazos desde el Lunes Santo, ¿verdad? Hasta llegar al domingo. Se hacía el pancito casero, todo eso lo hacían con tiempo para... Sí, el pan casero, sí, porque las panaderías vendían hasta el miércoles. Jueves Santo no había pan en ninguna parte, no se podía ir. Si usted no compró o no hizo, se quedaba sin eso, ¿eh? Y entonces los tamales mudos que se hacían en la casa también, empanaditas, parranguitas que le llamaban, que era una empanadita de queso de masa con queso y leche agria. Eso lo hacían casi en todas las casas. Como antes casi no se comían ni ensaladas, no había esas cosas. Entonces era arroz, frijoles, sardina y pedacito de tamal mudo. Y ahí íbamos, arreglando la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, en las procesiones eran muy lindas, las procesiones eran muy bonitas porque había mucho recato. La gente iba nada más que en la procesión. Y ¿cómo se llama? Y eran muy bonitas porque eran amenizadas por la Filarmonía de Esparta. Y eran las mismas procesiones de hoy, que son las del encuentro y las de la tarde del Viernes Santo. El Jueves Santo era la del, ¿cómo se llama? El Nazareno, que le llamaban la del silencio. Y el Viernes Santo, la del de las 11, era la del encuentro. Y después la de las 8, antes era a las 5 de la tarde, el del Santo Entierro, pero después con los años la pasaron hasta las 8 de la noche, como es hoy, después de los oficios y todo, es que se hace porque los oficios eran a las 3 antes, y por eso era que entonces arrancaban las procesiones a las 5, ¿verdad? Era muy bonito porque, por ejemplo, habían las 7 palabras que salían en andas, pero con el tiempo, quién sabe por qué sería, pero ya pusieron a las 7 palabras a andar a pie. Y quitaron las 7 palabras de andar en andas y ahora caminan a pie, las 7 palabras. En el verano, cuando salían las clases, era cuando se hacían viajes a la Puentera, más que todo, ahí donde nos llevaba mamá, 2 veces al año. Era muy bonito porque nos íbamos los vecinos, una o 2 vecinas, ¿no? Con el esposo y con los hijos, y allá se cocinaba. Apenas llegábamos a juntar piedras y a buscar leña y todo, porque se hacía el ollón de sopa, que era riquísimo, y ya las mamás llevaban de aquí de la casa, llevaban papas achotadas, llevaban arroz, frijoles molidos, una que otra llevaba pollo también, pero allá se repartía. Cuando llegábamos allá, todos comíamos. Se pasaba un día muy lindo, porque era nada más metido entre la poza, salga a comer, vuelva a meter a la poza, salga, tome café y ya, a recoger todo para venirnos ya. A pie, ¿verdad? A pie, nos veníamos a pie por el lado del Tejar, por ahí nos veníamos. Y era muy bonito porque venía uno viendo el ganado y viendo todo eso, ¿verdad? Apiando jocotes y barallones de las cercas. Ajá, sí. Era un paseo muy lindo. Había gente que tenía la oportunidad y venía gente de San José que tenía familia aquí en Esparta, venían a verla, a pasear y de una vez hacían un viajecito a Doñana. Pero esos sí tenían que coger tren, era cuando había tren, porque el tren nos bajaba en el Roble y allá había un señor como con una volanta y se llevaba los pasajeros de ahí para llevarlos a Doñana. Allá iban a Doñana y también estaba una
un gran negocio muy grande que era de Chanita Reyes. Esa señora era, bueno, todos los sábados se hacían grandes bailones, porque todos los hijos de ella eran marimberos. A veces el baile era hasta con 3 marimbas. Y ahí había comida, había de todo. Ahí usted encontraba gente de San José. Ahí venía el presidente y venían los ¿cómo se llaman? Los diputados y todo, porque era la casa donde se había, por medio de telegrama, había que separar los cuartos, ¿verdad? Pero para la gente, por ejemplo, aquí en Esparta que iba, no, porque ahí nada más que comía, tomaba café y en la tarde cogían el tren ya para las 4 para venirse. Pero en esa forma se hacía un viaje a Doñana. Bueno, como grandes fiestas y grandes eventos, antes no lo habían aquí en Esparta, porque era raro que le hicieran una fiesta a una muchacha de 15 años. Tal vez si se la hacían dentro de la casa, la familia nada más. Y uno cuando iba a una marimbilla por ahí, porque uno iba de camino para algún lado, y uno preguntaba es que el chiquito está cumpliendo 6 años, 7 años, pero eso era raro verlo. Uno se daba cuenta por la marimbilla que sonaba, ¿verdad? Y lo que daban siempre en los cumpleaños normalmente era tamal asado y horchata, o resbaladera, y después un poquito de arroz con pollo. Y ya está, que cada uno jalaba, ¿verdad? Ya para su casa. Me gustaría compartir con ustedes cómo eran los matrimonios de antes, al menos desde que yo me acuerde. Yo tengo 82 años, ¿va? Así que entonces, de ahí para acá es que les puedo hablar, ¿va? De cuando tuve uso de razón. Los matrimonios del campo eran muy bonitos porque ellos se casaban casi siempre a las 6 de la mañana. Entonces la novia se venía un día antes y dormía donde una señora que se llamaba Maida Valverde, que ella era la que le había hecho el vestido, la corona, ella le hacía todo, el ajuar, todo lo que la novia necesitaba. La novia dormía donde ella. Al día siguiente uno oía los caballos ahí llegando a las 4 de la madrugada, a las 5, ¿verdad? Era el novio que venía con los suegros y con los papás y toda la familia que venía al matrimonio. Y después de que se casaban, había donde don David Picado, había en negocio de don David Picado, que tenía también otro negocio tan grande como el de don Diego, había un salón. Entonces Nayo lo alquilaba, lo arreglaba las mesas y ahí se les daba café después del matrimonio. Era un cafecito con la repostería que don David hacía, ¿verdad? Y ya como a las 10 ya estaba acabándose todo, ya había venido más gente del campo con los novios, llegaban y se metían sus farolazos en alguna parte y todo el mundo iba alegre para el campo, porque la verdadera fiesta era allá. Allá había un chancho que lo habían matado, había frito, había arroz con pollo, había de todo allá, ¿va? Picadillo de novia, que lo hacían al horno, de todo. Esa gente iba a hacer la gran fiesta al campo, ¿va? Y la gente de la ciudad que se casaba, esa no, esa iba al club. Esto cuando era la cosa un poco social, ¿va? Iban al club, ahí había, unas veces era con orquesta, otras veces era con rocola, se amenizaba ahí unas 3 horas, ¿sí? En el club social, que es donde está hoy ¿qué se puede decir? Donde estaba la casa de Alto de los Figueroa, ¿verdad? Mejor. Hay un gimnasio. Sí. Hoy en día hay un gimnasio, ¿sí? Pero era la casa de los Figueroa, la casa de Alto, que queda detrás de la iglesia. Ahí era donde se hacían y era muy bonito porque todo el mundo venía a pegarse a las ventanas ahí. Habían unas ventanas con rejas, ahí se agarraba todo el mundo para estar viendo el baile, viendo los novios, viendo la gente, los invitados. Las fiestas de febrero, que llamaba uno las fiestas cívicas, que eran las fiestas del pueblo, en que el pueblo se volcaba a las calles y se celebraba también la de la Virgen, también la Virgen de Candelaria. Pero de la Virgen de Candelaria era un turnito, toda la misa, la procesión con la Virgen, y luego, a las 3 de la tarde eran las corridas de toros en la plaza. Entonces ahí todo el mundo llegaba a la plaza y estaban los tablados y eso era la felicidad de todo el mundo, ir a ver las corridas de toros, ¿va? Y después los chinamos que estaban
a lo largo de la calle que va de la plaza hasta donde el Chino José María, hasta ahí llegaban los negocillos de lado y lado, y en la plaza también habían, ¿sí? Que eran los negocios de ¿cómo se llama?, de jugar con la... A las ruletas. A las ruletas, sí, los juegos de azar. Por ahí estaban los juegos de azar, donde la gente llegaba muy contenta ahí a jugar, y estaban las ventas de comidas, ventas de churros, ventas de todos, como hay ahora, pero no sé, antes eran más alegres porque todo el mundo andaba a caballo. Entonces usted veía ese montón de gente a caballo por todos lados, salían del campo. En cambio ahora las fiestas son en el campo, van ahí al puro centro del campo a hacer fiesta cívica. Antes no, de todo ¿cómo se llama?, el cantón de Esparta, salía gente a caballo a ver las benditas fiestas cívicas, ¿verdad? Todo el mundo estrenaba también. No daban abasto las costureras. Todo el mundo quería estrenar para el Día de la Candelaria, ¿sí? Después por un tiempo no volvieron a haber fiestas cívicas. No sé, que las quitaron o se suspendieron, no sé qué. Pero entonces tomaron como más auge la fiesta patronal. Ya se oyó con más, ¿verdad? Porque entonces era un turno donde la gente que antes iba a por todas las partes de Esparta en la fiesta cívica, se juntaba ahora en el parque y en donde estaba el turno, que era donde está hoy el Ateneo, ¿verdad? Ahí era la Casa Cural Vieja, y ahí se hacían turnos. También, si no se hacía turno ahí, se hacía entonces a la par de la iglesia. Ahí había un salón grande, que ahí también lo hacían. Otras veces, las últimas veces fue a la par de la iglesia, y también llegaba el gentío, de noche era aquel gentío en el parque, ¿va? Todo el mundo comiendo en el turno de la iglesia, todo el mundo. Había un saloncillo que no era el social, donde estaba la reina, ¿va? No, que otro, donde iba otra gente, y ahí tenían una marimba y se cobraba peseteado con un mecate. Te pagaba una peseta, lo pasaban al lado allá donde se podía bailar, y eso es lo que llamaban el baile peseteado. Te podía entrar, bailaba si tenías plata, bailaba 3 piezas o 4 piezas, y si no, bailaba lo que tuviera. Cuéntenos qué era una peseta. Una peseta son 25 centavos, ¿verdad? Pero alcanzaba para bastante, porque con una peseta, al menos los chiquillos, ¿no?, los que éramos huilas, con una peseta comprábamos un 10 de maní, una caja de chicles y un helado. Nos alcanzaba con una peseta todo eso para comerlo en el matiné, cuando íbamos a ver el matiné al teatro. A las 3 de la tarde era el matiné. Bueno, cuando ya hubo vuelta ciclística a Costa Rica, que dijeron que iban a pasar por la carretera, entonces ya habían algunas personas que tenían radio. No en todas las casas había radio. Entonces se daban cuenta que ya la ciclística venía como subiendo la Cambronero, y todo el mundo agarraba para allá, para la carretera, para verlos pasar, ¿va? Y la gente donde veían los 8 carreras decía, mira, ya viene la ciclística, porque todo el mundo está corriendo. Unos se daban cuenta por el radio, otros se daban cuenta por los que estaban corriendo, y todo el mundo como locos a ver la pasada de la ciclística, a darles bolsas de agua. Les daban bolsas de agua y les echaban también agua en el cuerpo, baldes de agua, sí. También en el tiempo en que yo me casé con Diego Benavides Pérez. Él era hijo de Virgilio Benavides Herrera y Amalia Pérez Ruiz. Y de ahí él tenía, eso lo llevaba él en la sangre, eso de ver animales, caballos y ganado, porque ellos tenían ganado, finca ganadera. Y entonces él se dedicaba a llevar parte del ganado que llegaba a Chacarita, que venía de Guanacaste y de la costa. Había un ganado que lo alistaban, y eso se lo llevaban para llevarlo arriado, para llevarlo a la Juela, a la feria del ganado de Alajuela, sí. Entonces se iban por desmontes, se iban por el monte del aguacate, todo eso, por ahí iban, sí. Por ahí se iba esa gente, duraban por lo menos sus 5 días o 4 días,
yendo y viniendo, ¿va? Hay un tema que ustedes desconocen, pero yo se lo voy a contar porque a mí me lo contaron. Pues yo eso no lo vi. Parece que la mamá de doña María Antonia Herrera, de Benavides, esa señora tenía donde es hoy la quebrada del cura. Ellos vivían, y la casa era una casa grande, como esas casas solariegas de antes, que eran de corredor, grandes, ¿va? Con varios cuartos, unas cocinones enormes, porque esa señora se dedicaba a recibir ahí a las personas que pasaban, que iban de Punta Arenas para San José, en carretas o a caballo. Ahí pernoctaban, ahí almorzaban, ahí se podían bañar, ahí comían, ahí dormían si querían, ¿verdad? Porque también venía gente de San José a estar ahí 8 días, porque de ahí era un gran paseo, venirse allá en carreta, y ahí tenían todo lo necesario. Luego de aquí podían pasar se iban para Punta Arenas, si no iban a las playas de Punta Arenas, iban a las de Doñana, regresaban otra vez en tren, y fue un lugar donde por ahí pasaron presidentes, pasaron diputados, embajadores, porque les ponían cablegramas a ellos. El presidente le decía, apárteme para la fecha tal y tal, tantos cuartos porque va a pasar, ¿verdad? Y entonces, esa gente era atendida en esa. Para la gente que viajaba a caballo, ellos tenían una posta a la par de ese negocio, estando de por medio la quebrada del cura. Ellos tenían ahí unos potreros donde tenían caballos, y entonces la gente que iba con caballos muy cansados para Punta Arenas, ellos le daban el caballo aquí. Se lo daban así, se lo bañaban, se lo alistaban para que se fuera, y a la avenida recogían el caballo de ellos, que ya estaba bañado y descansado, ¿verdad? Esa facilidad había también. Yo entiendo que eso debe haber sido a finales del siglo XIX y principios del XX, porque quien me contó esto fue una hija de la señora, ¿verdad? De las que trabajaban ahí para atender a toda esta gente. Con el tiempo se fue acabando, se murió la señora, se murió el señor, y entonces se botó todo, se quitó todo lo que había ahí, ¿verdad? Yo quiero decirle a las futuras generaciones, principalmente a los jóvenes, ya yo voy cuesta abajo como el tango, pero a los jóvenes yo les digo que si hay algo que ayuda a la persona a sentirse bien en el mundo, a llegar a ser una persona de respeto, porque hay personas que pueden estudiar y otras no pueden estudiar, pero usted, aunque no estudie, usted es una persona de respeto también, ¿verdad? Pero eso sí, usted tiene que tener ciertas cosas, que es amor al trabajo, ser responsable, poner a Dios siempre adelante. Si usted pone a Dios adelante, todo le sale a usted bien en la vida, porque sin Dios no se puede vivir. Y si usted pone a Dios adelante, usted será, la juventud será responsable, trabajadora y honrada. Y de esa manera se puede llegar a ser una gran persona en una ciudad, y hacer mucho por una ciudad también, hacer mucho por la ciudad. Ese es lo que yo les digo.